En un reino donde los estandartes ondeaban al viento helado y las campanas de piedra marcaban el destino de sus gentes, cada decisión real podía elevar un linaje o condenar a una familia al olvido. Allí, entre pasadizos húmedos y plazas que sabían de sangre y vergüenza, comienza esta historia. El rey Aldebrand gobernaba con puño de hierro. De sus labios surgían leyes más duras que el acero, y en sus ojos no había compasión, sino el reflejo de un poder que exigía obediencia. Nadie osaba contradecirlo, y quienes lo intentaron quedaron enterrados en silencio. Pero esa misma corte que lo veneraba conocía también al conde Alaric, antaño consejero respetado, después apartado entre rumores de traición. De porte severo y mirada como filo de lanza, Alaric había aprendido a observar desde las sombras lo que antes juzgaba desde los tronos. En los márgenes de esa nobleza, nacida en un linaje menor y despreciada por su sangre, vivía Elira. Sus ojos, claros como el amanecer invernal, escondían más fuerza de la que la corte podía tolerar. Era mujer sin voz en un mundo de decretos, pero el destino la había marcado con una cicatriz y un medallón cuyo símbolo podía resquebrajar coronas. Y entre las columnas de mármol, ocultando secretos como serpiente entre la hierba, Lord Marven aguardaba. Su anillo de sello brillaba como un presagio, recordando a todos que las intrigas del reino no se decidían solo con espadas, sino con palabras susurradas y traiciones cuidadosamente sembradas. Nadie lo sabía entonces, pero los caminos de estos 4 nombres estaban destinados a cruzarse en un acto de humillación pública. Un castigo ordenado por el rey se convertiría en el detonante de una historia que trastocaría el alma del reino. El amanecer llegó con un frío que mordía los huesos. La neblina se extendía como un velo sobre las piedras del alcázar, y la campana de hierro anunció 3 veces que la justicia del rey sería expuesta. Los habitantes del reino, convocados por el edicto real, se agolparon en la plaza. Allí, sobre un estrado ennegrecido por los inviernos, aguardaba el cepo. Los alguaciles avanzaron en fila, y entre ellos caminaba Elira. Tenía las manos atadas por cuerdas ásperas que herían su piel, la cabeza descubierta y el vestido raído, como mandaba la ley para quienes debían ser despojados de toda dignidad. No llevaba escudo ni apellido para defenderla, solo la firmeza de sus pasos y la claridad de sus ojos, fríos como la escarcha. Los murmullos crecieron cuando el heraldo desplegó el pergamino. Con voz seca enumeró los cargos: insolencia contra la corona, perturbación del orden y afrenta a la majestad del rey. La multitud se inclinó hacia adelante, esperando lágrimas que nunca llegaron. Elira permaneció erguida, como si el cepo fuese menos pesado que el desprecio de los presentes. Desde la galería superior, bajo el estandarte del león dorado, rey Aldebrand observaba. Sus labios se curvaron en una mueca apenas visible, satisfecho de ver la voluntad de una mujer doblegada ante su mandato. Pero en su interior un temor germinaba. Había condenado a Elira no solo por insolencia, sino por un secreto que no debía salir a la luz. Entre la multitud, apartado bajo un arco, conde Alaric la miraba con ojos de acero. Hacía años que había aprendido a callar, pero aquella mujer, plantada con una dignidad imposible en medio de la vergüenza, despertaba recuerdos dormidos. Una cicatriz junto a su cuello y un medallón con forma de media luna brillaron apenas un instante bajo la luz gris. Ese detalle lo golpeó con la fuerza de una campana. Había visto ese símbolo antes, en los pasillos del poder, en tiempos en los que todavía servía al trono. Lord Marven, oculto entre las sombras de la plaza, también lo vio. Apretó su anillo de sello contra la palma de la mano y susurró para sí: la media luna regresa. Nadie lo oyó, pero la frase pareció arrastrar un viento nuevo sobre la multitud. El heraldo pidió a los presentes que arrojaran su desprecio. Cayeron paja húmeda y barro, más ruido que daño. Elira no bajó la vista. Alzó el mentón con un gesto que no fue desafío, sino respiración de quien se niega a rendirse. Y en ese instante, algunos en la multitud sintieron que lo que debía ser una humillación se estaba convirtiendo en un acto de resistencia. La campana marcó la hora. El cepo no se abriría hasta que el sol alcanzara lo alto, pero el destino del reino ya había comenzado a girar. Cuando la multitud se dispersó,
La escarcha permanecía en los bordes de la plaza como si quisiera recordar lo ocurrido. Las voces se apagaban, pero en cada esquina, entre vendedores y mendigos, quedaba flotando un mismo murmullo, la media luna. Algunos aseguraban haberla visto en un medallón, otros la recordaban como el emblema de un linaje borrado de los registros por decreto del rey. Nadie se atrevía a nombrar a Elira, pero todos hablaban de ella. Horas después, encerrada en una celda húmeda bajo la torre oriental, Elira repasaba los acontecimientos que la habían llevado allí. No había nacido para los salones de mármol, sino para los corredores oscuros de una casa menor, con tierras estrechas y deudas perpetuas. Hija de un caballero sin gloria y de una madre enferma, había crecido entre susurros de inferioridad. La corte la toleraba solo como dama de compañía en banquetes, una presencia más de adorno que de respeto. Su desgracia comenzó cuando, en un consejo menor, había osado contradecir a un emisario real sobre la recaudación de impuestos en las aldeas del norte. Lo hizo con palabras medidas, con un tono respetuoso, pero el silencio posterior fue más pesado que el hierro. Al día siguiente, el rey Aldebrand había ordenado su detención, acusándola de insolencia y perturbación. Elira lo comprendió demasiado tarde. Su voz, aunque pequeña, había tocado una verdad que debía permanecer enterrada. Los aldeanos del norte eran saqueados más allá de lo establecido, y aquellos tributos ocultos se desviaban hacia arcas privadas. Ella solo había expuesto un detalle, una grieta en la fachada del poder. Y por eso ahora se encontraba marcada por el escarnio. En las alturas del palacio, Lord Marven bebía lentamente en la penumbra de su cámara. Había reconocido el medallón de Elira, el mismo que su padre le había mostrado décadas atrás en un mapa familiar. La media luna no era un adorno cualquiera, era el símbolo de un linaje proscrito, descendientes de una rama que en su día disputó el trono y fue borrada por decreto de Aldebrand. La sangre siempre regresa, murmuró, dejando que el vino manchara sus labios. Conde Alaric, por su parte, no había regresado a su casa. Se mantuvo en la plaza hasta que la última antorcha se apagó, observando las marcas de barro en el tablón del escarnio. Sabía que lo que había visto no podía ser ignorado. Había perdido mucho ya, su puesto, su prestigio, y con ellos el poder de intervenir en las decisiones del reino. Pero la dignidad de aquella mujer había despertado en él un deber que creía enterrado. La noche avanzó, y en las celdas, Elira se aferraba al recuerdo de su madre. Recordaba la voz quebrada que le había dicho, años atrás, nunca pierdas la mirada, porque ahí está tu fuerza. Esa frase volvía ahora como un refugio. No lloró, no imploró. Solo sostuvo en la oscuridad el peso de su silencio, mientras fuera las lenguas del pueblo comenzaban a tejer un mito alrededor de ella. En los pasillos del palacio, los consejeros se reunían en secreto. El rumor de la media luna ya había alcanzado los muros del trono. Algunos pedían más castigo para sofocar la amenaza, otros temían que un exceso solo encendiera la chispa. El rey escuchaba en silencio, con la vista fija en el fuego de la chimenea. Nadie se atrevió a pronunciarlo, pero todos lo pensaban, la humillación había fallado. La campana de medianoche anunció el cierre de los portones. Y mientras el reino dormía, 3 decisiones empezaban a tomar forma. Marven, calculando cómo usar la verdad para su beneficio. Alaric, planeando cómo acercarse a la prisionera sin atraer sospechas. Y Elira, que aunque desconocía su linaje oculto, sentía en el pecho que su historia acababa de comenzar. El amanecer llegó con un aire más claro, pero las calles no estaban tranquilas. Entre los puestos de los mercaderes, los rumores habían ganado más espacio que el pan o la lana. Un niño, con la voz aún rota por la infancia, repetía a quien quisiera escucharlo. La mujer del cepo no lloró, no bajó la mirada, se mantuvo firme. Lo dijo con tal convicción que algunos lo creyeron aunque no hubieran estado presentes. Y de boca en boca, la frase se multiplicó hasta convertirse en verdad. En las tabernas, entre jarras de cerveza agria, se hablaba de la media luna. Los más viejos aseguraban que era símbolo de un linaje destruido por el rey, un recuerdo prohibido que aún pesaba en los archivos escondidos. Otros lo negaban, pero en cada negación había un matiz de miedo. Lo cierto es que,
Sin proponérselo, Elira había dejado de ser una simple condenada para transformarse en un enigma. Desde una galería en penumbras, Conde Alaric escuchaba los murmullos que llegaban desde las calles. No había buscado esa revolución de voces, pero tampoco podía ignorarla. Recordaba el brillo del medallón en el pecho de la joven, y en su memoria regresaban imágenes de antiguos concilios, cuando la media luna era signo de rivalidad contra el trono. Había servido demasiado cerca del rey como para no reconocer el peligro y la esperanza que ese símbolo traía consigo. Esa noche, cuando la luna se alzó en el cielo, Alaric caminó hacia la torre oriental. Los guardias, adormilados por la rutina, apenas repararon en él. Su nombre aún guardaba peso en las sombras del palacio. Bajó por las escaleras húmedas hasta llegar a la celda. Allí, tras los barrotes, Elira se hallaba sentada, con la espalda apoyada contra la piedra y los ojos fijos en el resplandor de una antorcha. Alaric no pronunció un discurso. No le habló de linajes ni de secretos. Solo murmuró, con voz grave, una frase que le nacía del recuerdo: la media luna nunca muere. Elira alzó la vista, sorprendida. No respondió. Sus labios se cerraron sobre la frase como quien guarda una llave demasiado peligrosa. En otra ala del palacio, Lord Marven escribía en un pergamino. Su pluma dejaba trazos finos y precisos, una carta dirigida a un aliado en tierras lejanas. El símbolo ha regresado, anotó. El pueblo murmura, y el conde observa. Si no se apaga pronto esta chispa, será incendio. Luego selló el pergamino con el mismo anillo que había brillado en la plaza. Mientras tanto, en las aldeas más pobres, los rumores viajaban más rápido que los mensajeros oficiales. Los campesinos, que habían sido azotados por los impuestos abusivos, comenzaron a repetir el nombre que hasta ayer estaba prohibido: Elira. No lo pronunciaban con compasión, sino con un fervor nuevo, como si en su silencio se hubiera encendido una llama que ellos mismos necesitaban. Cuando los primeros gallos cantaron, el reino ya no era el mismo. La humillación había fracasado. Lo que el rey había pensado como una lección se estaba convirtiendo en un estandarte invisible. Y, aunque ella aún lo ignoraba, Elira ya no era solo una mujer sin nombre. Se había transformado en la semilla de la rebelión. La noticia llegó al palacio antes del primer alimento del día. Los consejeros, con rostros tensos y túnicas que arrastraban polvo de los pasillos, hablaban en voz baja, como si temieran que las propias paredes escucharan. El rumor era claro: la mujer del cepo no había cedido, y en lugar de apagarse, su nombre ardía en las calles. Nadie mencionaba a Elira en presencia del rey, pero todos lo pensaban. Rey Aldebrand escuchaba con el ceño fruncido, los puños apoyados sobre la mesa de roble. La sala del consejo estaba iluminada por ventanales altos, pero la claridad no suavizaba su expresión. Los hombres a su alrededor discutían posibles soluciones: duplicar la vigilancia, anunciar nuevos edictos, incluso desterrar a la prisionera. Uno de ellos, temblando, propuso un castigo mayor, definitivo. El silencio que siguió fue tan espeso como humo de antorcha. Aldebrand lo quebró golpeando la mesa con tal fuerza que los sellos de cera vibraron. No es el pueblo lo que me preocupa, dijo al fin, con voz grave. Son los hombres que saben leer los símbolos. Todos comprendieron que se refería a la media luna. En las galerías superiores, mientras tanto, Lord Marven observaba desde la penumbra. Sus labios dibujaban una sonrisa apenas contenida. No necesitaba hablar. El desasosiego del rey era ya una semilla de poder para él. Su carta, enviada la noche anterior, cabalgaba rumbo a aliados que sabrían aprovechar la debilidad de la corona. En otra parte del palacio, Alaric caminaba entre sombras. Había servido demasiado tiempo en esas salas como para no conocer los murmullos que crecían tras las cortinas. Los guardias no lo detenían, lo recordaban como un hombre caído en desgracia, no como una amenaza. Sin embargo, sus pasos estaban cargados de propósito. Había pronunciado unas palabras a Elira, y sabía que ese gesto lo vinculaba ya a su destino. Elira, en su celda, percibía la agitación incluso bajo tierra. El aire parecía más denso, como si el propio castillo respirara nervioso. No tenía noticias directas,
pero el cambio en las rutinas de los guardias le hablaba de un miedo que crecía más arriba. Una certeza germinaba en su interior. No había sido condenada por insolencia, sino porque encarnaba un peligro mayor del que aún no comprendía del todo. La jornada terminó con un banquete frío en los salones del rey. Pocos nobles rieron. Las copas tintineaban sin alegría, y las velas ardían demasiado rápido. Afuera, en los pasillos, los sirvientes escuchaban y repetían lo que oían, que el rey estaba inquieto, que los consejeros no se ponían de acuerdo, que una mujer encerrada había desatado más temor que un ejército enemigo. Y mientras la corte se consumía en discusiones, en las calles la voz del pueblo se hacía más firme. La media luna ya no era un rumor, era un estandarte invisible que viajaba de boca en boca, un signo de resistencia que ni las órdenes reales podían silenciar. Elira no lo sabía aún, pero cada respiración que tomaba en esa celda era acompañada por 100 voces fuera de los muros, pronunciando su nombre en secreto. Y en ese murmullo, más fuerte que las campanas, se forjaba la sombra de un destino que ni el rey ni sus consejeros podrían contener. La torre oriental permanecía en silencio, custodiada por 2 antorchas que ardían con pereza contra el viento nocturno. Las celdas eran húmedas, hechas más para quebrar el espíritu que para guardar cuerpos, y en una de ellas Elira aguardaba, sin más compañía que el eco de sus propios pensamientos. Había aprendido a medir el tiempo con el goteo del agua que descendía por las piedras, pero esa noche, el ritmo cambió. Escuchó pasos firmes, distintos a los del relevo de los guardias. Conde Alaric apareció entre las sombras. Su figura, recortada por la luz de la antorcha, parecía la de un espectro de otro tiempo. Los guardias no lo detuvieron, su nombre aún imponía un respeto que ni los años ni la desgracia habían borrado. Se acercó a los barrotes, sin prisa, y observó a Elira. Ella lo miró en silencio, sin apartar los ojos. No hubo discursos ni promesas. Solo una frase breve, pronunciada con la gravedad de quien sabe que cada palabra es un riesgo. La media luna está en ti, susurró. Elira no respondió. Su respiración se aceleró apenas, como si esa sentencia hubiera abierto una puerta que ella misma temía cruzar. Alaric la sostuvo con la mirada, y por un instante en la celda no hubo humedad ni cadenas, solo el peso de un secreto compartido. En otra ala del palacio, Lord Marven recibía respuesta a su carta. El mensajero, sudoroso tras cabalgar sin descanso, entregó un pergamino sellado con cera oscura. El texto era breve, pero suficiente. Había oídos dispuestos a escuchar, y manos dispuestas a intervenir si el reino mostraba fisuras. Marven sonrió, acariciando el anillo que brillaba bajo la luz de la vela. El caos, pensó, era un campo fértil. Esa misma noche, los rumores crecieron en las calles. Algunos aseguraban que habían visto al conde acercarse a la torre. Otros hablaban de alianzas secretas, de gestos que escapaban a la vigilancia del rey. La gente repetía sin saber, y en esa repetición se alimentaba una llama que cada hora se hacía más visible. Elira, en su soledad, cerró los ojos y recordó la voz de Alaric. No sabía quién era en verdad aquel hombre ni qué buscaba de ella, pero comprendió que no estaba sola. La frase que él había pronunciado se convirtió en un latido en su mente, imposible de callar. En lo alto del palacio, mientras tanto, el rey Aldebrand repasaba informes de sus consejeros. No sabía aún que, bajo su mismo techo, una alianza improbable había comenzado a gestarse. El destino del reino pendía de un hilo invisible, tejido no por ejércitos, sino por palabras que no podían ser desoídas. El amanecer bañó los muros del palacio con un resplandor pálido, pero dentro, la oscuridad persistía. En los pasillos, los criados repetían en murmullos lo que habían escuchado la noche anterior, que el conde había bajado a la torre, que la prisionera no era una mujer cualquiera, que la media luna brillaba como una señal que muchos preferían olvidar. Nadie tenía pruebas, pero el rumor crecía con más fuerza que los decretos reales. En su celda, Elira acariciaba el medallón con la punta de los dedos. La cuerda que lo sujetaba estaba gastada, como si hubiera sobrevivido a generaciones. Lo recordaba desde su infancia, siempre colgando de su cuello, siempre oculto bajo telas humildes. Nunca le dieron explicación clara,
solo la advertencia de que no debía perderlo jamás. Su madre lo llamaba el recuerdo de los antiguos, pero nunca dijo más. Ahora, tras las palabras de Alaric, comprendía que aquel objeto era algo más que un recuerdo. Era una amenaza al trono. En las cámaras privadas del conde, Alaric repasaba lo que su memoria no quería traer. Había servido en el consejo en su juventud, cuando aún se discutían linajes y alianzas. Había oído hablar de una rama extinguida, declarada enemiga por Aldebrand, portadora del símbolo de la media luna. Recordaba la noche en que los registros fueron quemados y los nombres borrados de las genealogías oficiales. Y ahora, después de tantos años, veía en Elira la prueba de que la sangre proscrita había sobrevivido. Lord Marven, en su estudio, desplegaba antiguos pergaminos. Su padre le había legado notas dispersas, relatos de aquel linaje olvidado que había osado reclamar derechos al trono. El símbolo de la media luna aparecía una y otra vez en los márgenes de las crónicas. Marven sabía lo que significaba, no era un simple adorno, sino una marca de legitimidad, una sombra peligrosa que, si se encendía en el pueblo, podía devorar al rey. Mientras tanto, Aldebrand se encerraba en la sala del consejo, rodeado de consejeros que hablaban sin cesar. Ninguno se atrevía a decirlo con claridad, pero todos temían lo mismo. Si la mujer era descendiente de aquel linaje maldito, entonces su sola existencia ponía en duda la solidez del trono. El rey apretó los dientes, recordando la orden que había dado 30 años atrás, cuando aún era joven, acabar con cada semilla de esa familia. Pensó que lo había logrado. Y sin embargo, ahí estaba Elira, con la frente en alto, resistiendo al escarnio, llevando en su cuello la prueba de su fracaso. Elira, ignorante de los detalles, solo sabía que era observada. Cada guardia que pasaba frente a su celda parecía medirla con ojos distintos. Algunos mostraban desprecio, otros duda, incluso uno o dos la miraban con una pizca de respeto. En el silencio de esas miradas entendió que ya no era una prisionera anónima, era un secreto revelado a medias, y ese secreto tenía fuerza suficiente para hacer temblar las murallas. La noche llegó con un cielo despejado y una luna redonda que dominaba el horizonte. Elira la contempló a través de la rendija de su celda y pensó en lo que había escuchado: la media luna nunca muere. Esa frase resonaba en su mente como un juramento. Sin comprender del todo, sabía que su vida había dejado de pertenecerle. Ahora era parte de una historia que llevaba décadas oculta. En las salas del palacio, el rey, el conde y el intrigante comprendían lo mismo, cada uno a su manera. La verdad se había revelado, aunque aún no del todo, y el reino entero se preparaba para el día en que ya nadie pudiera negarla. Las campanas del mercado repicaban al alba, pero aquel día no llamaban solo a los mercaderes. Llamaban también a las lenguas, a los susurros que se multiplicaban entre sacos de grano y pieles curtidas. El nombre de Elira, prohibido y aún peligroso de pronunciar en voz alta, se repetía en los rincones más humildes. Primero como un murmullo, luego como un relato. No lloró en el cepo, decía un herrero a su aprendiz. Se mantuvo en pie como si fuese de hierro, aseguraba una anciana en la fuente. Y cada palabra añadía fuerza a la historia. En las aldeas del norte, donde los impuestos habían ahogado a familias enteras, la media luna empezó a dibujarse en tablillas de madera y puertas de establos. Nadie sabía quién las trazaba, pero al amanecer los símbolos estaban allí, como si los hubiera pintado la misma noche. Los soldados reales los borraban con rabia, pero al día siguiente aparecían de nuevo, más nítidos, más numerosos. En las tabernas, los viajeros hablaban de ella como si ya fuera una leyenda. Algunos la llamaban la doncella de la media luna, otros la voz del silencio. Cada apodo era un hilo más en la red que se extendía por el reino. Los hombres y mujeres que habían perdido todo en manos del rey encontraron en su historia un espejo. La humillación pública, pensada para destruirla, había levantado en su lugar una figura que el pueblo necesitaba. Dentro del palacio, el eco de esos rumores era más fuerte que los pasos en las galerías. Los consejeros se miraban unos a otros con desconfianza. Algunos exigían sofocar los murmullos con castigos ejemplares, otros pedían destierro inmediato. Pero todos sabían lo mismo:
Era demasiado tarde. El pueblo ya había tomado partido. Rey Aldebrand golpeó con el puño cerrado la mesa del consejo. La madera retumbó como un tambor de guerra. Su rostro estaba encendido por la ira, pero en sus ojos había algo peor, un destello de miedo. Nunca había temido a un ejército extranjero ni a los nobles ambiciosos, pero ahora temía a una mujer desarmada cuya sola presencia incendiaba el reino. Elira, desde su celda, no escuchaba las campanas ni los rumores, pero sentía que algo cambiaba. Cada vez que un guardia la observaba, percibía en sus ojos más duda que desprecio. En las noches, mientras tocaba con los dedos el medallón, pensaba en las voces que tal vez se alzaban por ella. No lo sabía aún, pero fuera de esas paredes su nombre crecía como un estandarte. En un salón apartado, Lord Marven recibía noticias con una sonrisa torcida. Los informes confirmaban lo que él esperaba, la chispa se había convertido en llama. El caos era el terreno donde él podía florecer, y cada palabra pronunciada en las calles lo acercaba a su propósito. El rey estaba acorralado no por ejércitos, sino por voces. Y mientras la corte se consumía en miedo, el pueblo encontraba en Elira una esperanza. Una esperanza peligrosa, porque no estaba hecha de promesas, sino de silencios firmes y de símbolos que se negaban a morir. El eco crecía, rebotando en cada muro del reino, y se avecinaba el día en que ni las órdenes del rey podrían sofocar la fuerza de una verdad que todos deseaban escuchar. El invierno había dejado la noche más fría del año cuando las antorchas se encendieron en el patio del palacio. El sonido de los tambores convocaba a la corte y a los guardias como si se tratase de un ejército marchando, pero no había guerra fuera de las murallas, la batalla estaba dentro. El rey Aldebrand había ordenado un nuevo juicio, uno que no quedaría en el olvido como el escarnio en la plaza. Esta vez, su intención era sellar con hierro lo que no había logrado con barro y humillación. Elira fue conducida desde la torre por un pasillo estrecho. Las cadenas tintineaban en cada paso, pero su postura seguía erguida. Los soldados que la custodiaban no se atrevían a mirarla directamente. Algunos lo intentaron y apartaron la vista de inmediato, como si temieran descubrir en sus ojos un reflejo incómodo de verdad. El salón del trono estaba preparado. Las velas ardían en filas interminables y los tapices colgaban pesados, ocultando grietas antiguas. El rey aguardaba en lo alto, vestido con un manto de armiño que pretendía inspirar grandeza, pero su gesto endurecido revelaba otra cosa: impaciencia, ira contenida y un miedo que solo sus consejeros más atentos supieron leer. La multitud de nobles se agolpaba a los lados del salón. Entre ellos, Lord Marven observaba con frialdad, como quien mide cada movimiento antes de lanzar su jugada final. Su anillo brilló bajo la luz de las velas cuando apoyó el puño sobre el pecho, gesto que muchos interpretaron como respeto, aunque para él no era más que cálculo. En un rincón apartado, Conde Alaric permanecía en silencio. Había logrado entrar gracias a los recuerdos que aún despertaba su nombre entre los guardias. No estaba allí para salvar a nadie con una espada, sino para presenciar el momento en que las decisiones se torcían hacia un destino inevitable. Sus ojos buscaron a Elira y, cuando la vieron avanzar encadenada, sintieron un peso que no había sentido ni en los días más crudos de la guerra. El heraldo anunció los cargos de nuevo, con voz solemne. El eco resonó en las paredes, pero esta vez no hubo burlas ni risas. El recuerdo de la humillación pública aún pesaba sobre todos, y el pueblo, aunque no estaba presente, parecía haber colado su voz invisible en la sala. Elira no habló. Se limitó a mantener la frente alta, como si esa sola acción fuera su respuesta al rey y a toda la corte. Aldebrand se levantó de su trono. La capa arrastró sobre los escalones, y su figura, imponente, dominó el salón. La miró con dureza y pronunció palabras que se hundieron en el aire como piedras. Hoy sabrás que la desobediencia no germina en mi reino. El silencio fue absoluto. Nadie se atrevió a respirar fuerte. Pero antes de que el heraldo pudiera proclamar la sentencia, un estruendo interrumpió la ceremonia. El portón del salón se abrió de golpe, y un grupo de guardias entró con antorchas encendidas y voces agitadas. Traían consigo una tablilla cubierta de hollín, arrancada de una de las aldeas del norte. Sobre ella, grabada con fuego, estaba la media luna.
El rumor recorrió la sala como un relámpago. El símbolo no estaba confinado a un medallón ni a una prisionera. Ahora ardía en las calles, en los establos, en los muros del reino. Elira no sonrió, pero en sus ojos se encendió un brillo que ni las cadenas pudieron ocultar. El rey cerró los puños, y su voz tembló al gritar órdenes. Pero en ese temblor había una grieta que todos vieron, incluso los que fingieron no verla. El juicio ya no era de Elira, era del propio rey, enfrentado a un pueblo que empezaba a despertar. El portón del salón aún vibraba por el golpe cuando los rumores escaparon como un enjambre de abejas. Los nobles susurraban entre sí, incapaces de ignorar lo que habían visto. La media luna ya no era un recuerdo ni un medallón oculto, sino un emblema grabado en madera ardiente, repetido en aldeas que jamás habían osado desafiar al trono. Los consejeros temblaban, los sirvientes se persignaban, y hasta los guardias dudaban de dónde poner la vista. Elira, de pie con las cadenas aún en sus muñecas, parecía más libre que nunca. Sus ojos brillaban con una fuerza serena, y aunque no dijo palabra, su silencio fue más poderoso que cualquier discurso. Aldebrand lo sintió como un desafío que atravesaba la sala, un golpe invisible contra su autoridad. El rey gritó órdenes, mandó castigos, exigió silencio, pero su voz retumbó sin eco. La sala ya no respondía con obediencia, sino con miedo y sospecha. En la multitud de nobles, Lord Marven se inclinó hacia adelante, como quien huele el momento propicio para clavar la daga. Sus labios se movieron en un murmullo inaudible. El reino está listo. El brillo de su anillo captó la luz de las antorchas como un presagio oscuro. Él sabía que la media luna no solo encendía esperanza, sino también la oportunidad de moldear el caos a su favor. Alaric, apoyado en una columna, observaba con el rostro grave. Había visto muchas batallas, pero ninguna como esa. Un pueblo que se levantaba sin espadas, una mujer que con solo su dignidad se convertía en bandera. Supo entonces que debía elegir. Podía callar, como había hecho en los últimos años, o podía alzar su voz para sostener la llama que crecía más allá de esas murallas. Fuera del palacio, las calles eran un hervidero. Campesinos, herreros, artesanos y mercaderes se reunían en las plazas nocturnas. Nadie los había convocado, pero acudían atraídos por un mismo rumor, que la mujer del cepo había enfrentado al rey y que la media luna era su signo. Algunos encendieron hogueras y sobre la ceniza dibujaron el símbolo prohibido. Otros lo grabaron en puertas y estandartes improvisados. Lo que comenzó como susurro se transformaba en clamor. Los soldados enviados a disolver a las multitudes regresaban con los ojos vacilantes. No había armas que pudieran confiscar, no había líderes a los que apresar. Era un levantamiento sin cabecillas, sostenido solo por la idea de una mujer que se negaba a inclinar la cabeza. Esa idea se multiplicaba como fuego en campo seco. En el salón del trono, Aldebrand comprendió que había perdido más que autoridad. Había perdido el miedo del pueblo, su arma más efectiva. Y cuando un rey pierde el miedo de su gente, pierde el trono mucho antes de que caiga la corona. Elira, inmóvil bajo la mirada de todos, respiró profundamente. Por primera vez desde su condena, supo que no estaba sola. La media luna no era ya un secreto en su cuello. Era un estandarte en cada aldea, en cada taberna, en cada corazón que se negaba a rendirse. El levantamiento había comenzado, y aunque las cadenas aún pesaban sobre sus muñecas, en su pecho latía la libertad de un reino entero. La noche se extendió sobre el reino como un manto de hierro. El palacio, iluminado por antorchas nerviosas, parecía un barco en medio de un mar encendido. Afuera, las plazas bullían de voces. Hombres y mujeres que nunca habían alzado la palabra contra el poder se congregaban, unidos por un mismo símbolo, la media luna. El rumor había crecido demasiado rápido para sofocarlo. Lo que ayer era un susurro ahora era un clamor que atravesaba murallas. En la sala del trono, rey Aldebrand permanecía erguido, pero en su mirada ardía la sombra de un hombre acorralado. Los consejeros hablaban todos a la vez, proponiendo castigos, destierros, ejecuciones, sin comprender que la fuerza ya no estaba en sus manos. El rey golpeó la mesa una y otra vez, pero el eco sonaba hueco,
como si ni la madera quisiera obedecerle. Elira, aún encadenada, se mantenía en pie frente al trono. Su silencio era un cuchillo invisible que desgarraba el aire. No necesitaba palabras, su sola presencia, erguida y serena, bastaba para hacer temblar a la corte. La cicatriz junto a su cuello brillaba bajo la luz de las velas, y el medallón de la media luna colgaba firme, imposible de ignorar. Conde Alaric, en un rincón de la sala, observaba. Había jurado silencio durante años, resignado a vivir en la sombra de su propia caída. Pero aquella noche comprendió que no hablar era traicionar algo más grande que él mismo. Dio un paso al frente. La corte lo miró con sorpresa. Un conde en desgracia, un hombre que el rey había relegado, ahora avanzaba con la dignidad de quien vuelve a reclamar su voz. El pueblo ya ha decidido, dijo, con voz grave. El murmullo recorrió el salón como una ola. Aldebrand apretó los dientes, furioso. El pueblo no decide. Yo soy el rey, rugió, golpeando el brazo de su trono. Pero nadie respondió. Los consejeros bajaron la mirada, incapaces de sostenerlo. Los guardias, firmes junto a las columnas, dudaban, y en esa duda había una amenaza peor que cualquier ejército, la certeza de que ya no obedecían con el corazón. Lord Marven, en la penumbra, sonrió. Su plan avanzaba mejor de lo esperado. El caos abría la puerta a nuevas alianzas, y cada palabra del rey lo hundía más en su propia trampa. Sin embargo, incluso él comprendía que lo que ocurría esa noche no podía ser controlado del todo. La media luna no era solo política, era mito, y los mitos no obedecen a los hombres. Elira respiró hondo. Cerró los ojos por un instante y recordó la voz de su madre. Nunca pierdas la mirada, porque ahí está tu fuerza. Cuando los abrió, sostuvo la mirada del rey sin temblar. No habló, no suplicó, no se inclinó. Esa quietud fue más demoledora que un ejército en marcha. En las calles, el pueblo había encendido hogueras. Sobre ellas, levantaban tablillas con la media luna grabada. Los niños corrían entre los símbolos, las mujeres cantaban viejas canciones de resistencia, y los hombres alzaban los brazos como si con ese gesto pudieran sostener el cielo mismo. Los soldados enviados a dispersarlos no se atrevieron a atacar. Muchos bajaron las lanzas, incapaces de golpear a aquellos que reconocían como sus propios hermanos. Dentro del palacio, Aldebrand comprendió al fin que había perdido. No porque le faltaran guardias o riquezas, sino porque el miedo, su mayor arma, se había evaporado. Y un pueblo sin miedo es un río imposible de contener. La ira lo consumió. Desenvainó la espada y avanzó hacia Elira. La corte contuvo la respiración. Elira no retrocedió. El acero brilló bajo la luz, pero antes de que pudiera caer sobre ella, una mano firme detuvo el golpe. Alaric había interpuesto su cuerpo. El rey lo miró con furia. ¿También tú, traidor? Escupió. Alaric sostuvo el filo con la fuerza de un hombre que ya no temía morir. No soy yo el traidor, Majestad. Lo es quien olvida que el reino no se construye con cadenas, sino con memoria. El silencio fue total. Ni un consejero osó moverse. En ese instante, un estruendo sacudió el palacio, las puertas principales cedieron, y el clamor del pueblo irrumpió en el salón como un río desbordado. No traían armas, solo antorchas y estandartes improvisados con la media luna pintada. El rugido de sus voces llenó cada rincón, y la corona en la cabeza del rey pareció de pronto más frágil que una hoja seca. Aldebrand retrocedió, comprendiendo lo inevitable. Los guardias no lo defendieron. Algunos bajaron las armas, otros se unieron al pueblo. El trono que había dominado durante décadas se volvió un asiento vacío, incapaz de sostener la carga de un reinado quebrado. Elira permaneció inmóvil, mirando al rey con la misma serenidad que había mostrado en el cepo. Sus cadenas aún pesaban, pero en sus ojos ya brillaba la libertad. Cuando la multitud se arremolinó alrededor de ella, las cadenas fueron rotas. No por fuerza bruta, sino por manos comunes, campesinos, artesanos, mujeres y niños. Cada eslabón que caía al suelo resonaba como un tambor de victoria. Alaric se inclinó ante ella, no como súbdito ante una reina, sino como hombre que reconoce la fuerza de otro espíritu. El pueblo hizo lo mismo,
algunos arrodillándose, otros inclinando la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no lo hacían ante un trono, sino ante una mujer cuya dignidad había vencido al poder. Lord Marven, en la penumbra, observaba en silencio. Su sonrisa había desaparecido. Había apostado a controlar el caos, pero ahora comprendía que lo que se alzaba ante sus ojos era más grande que sus intrigas. El mito de la media luna había renacido, y ni sus planes podían contenerlo. Elira alzó la vista hacia la multitud. No buscó palabras grandilocuentes. Solo pronunció una frase breve, clara como la misma luna que brillaba en el cielo. El reino pertenece a su memoria. Las voces estallaron en un rugido de aprobación. No era una proclama de poder, sino un recordatorio. La verdadera fuerza no estaba en coronas ni decretos, sino en la dignidad compartida de un pueblo. Esa noche, Aldebrand fue despojado de su corona. Algunos dicen que huyó en la oscuridad, otros que cayó ante la multitud. Las crónicas difieren, pero todas coinciden en lo esencial: el reinado del miedo terminó. Elira no reclamó el trono. No buscó títulos ni honores. Su lugar no estaba en el asiento dorado, sino en la memoria viva de aquellos que habían alzado su nombre. Se convirtió en símbolo, en leyenda, en la historia que se cuenta junto al fuego en noches de invierno. El pueblo la llamó de muchas formas: la doncella del silencio, la media luna, la mujer que cambió el destino del reino sin pronunciar un discurso. Con el tiempo, las hogueras de la rebelión se apagaron, pero el recuerdo permaneció. Los niños crecieron oyendo su historia, y los ancianos la repetían como advertencia y esperanza. El reino siguió adelante, distinto, marcado por una lección imborrable: que la verdad puede nacer de una sola mirada firme, y que ningún poder es eterno si olvida la memoria de su gente. Y así, en la bruma de los siglos, quedó escrito que una mujer humillada en una plaza pública transformó la vergüenza en dignidad, y la dignidad en libertad. No hubo ejército, no hubo corona, no hubo decreto que pudiera detenerla. Porque el verdadero poder, el que sobrevive al tiempo, no es el de los reyes, sino el de quienes se atreven a sostener la mirada cuando todo el mundo espera que se inclinen.